Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. En 1262, el día de Pentecostés, y en Montpellier, contraían matrimonio el heredero de la corona de Aragón, Pedro, y la heredera legítima del reino de Sicilia, Constanza, una muchacha de 14 años, 8 menos del que iba a ser su marido. Constanza se convirtió así en la esposa del heredero de la corona de Aragón, y la joven pareja inició una convivencia que queremos pensar que fue feliz, dado que los hijos, muchos, no tardarían en llegar. Anabel La Peña, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Seguimos ahondando en la historia de Pedro y Constanza. ¿Qué sabemos de estos años? Los años que transcurren entre el matrimonio y la muerte del rey Jaime I, cuando Pedro se convierte a su vez en rey de Aragón. Bueno, él siguió siendo colaborador de las empresas de su padre, se había casado, se había dotado a la figura de Constanza, era lo habitual, siempre se les entregaba o algún territorio para que lo administraran, sobre todo las rentas que tenían. Tardó un cierto tiempo ella en tener un poquito de tiempo para tener descendencia, y me imagino que cada uno siguió, Pedro fraguando sus posibles expansiones, conquistas y demás, ella pues al cuidado también de su corte y de los hijos que empezaban a nacer. Jaime I falleció el 27 de julio de 1276 y Pedro ascendió al trono. Pero sin embargo no se tituló rey hasta noviembre de ese año, cuando se ofició su coronación en la SEO de Zaragoza. Ningún monarca hasta entonces había sido coronado en Zaragoza. Zurita explica en su crónica este detalle. En todo el tiempo que estuvo en el reino de Valencia ordenando las cosas de la guerra contra los moros, no quiso, antes de coronarse y tomar las insignias reales, usar el título de rey, e intitulábase tan solamente infante primogénito, heredero del rey don Jaime, según lo usaron sus antecesores, y aunque era sucesor en el reino de Valencia, no quiso recibir la corona ni título real hasta que fuese primero coronado en Zaragoza. Anabel, aquí hay cosas muy importantes cargadas de simbolismo y que merece la pena que hagamos una pausa. Sí, la verdad es que creo que debemos hacer alguna aclaración. Fíjate, habíamos pasado de solicitar el apoyo papal en el siglo XI, sobre todo la figura de Sancho Ramírez, y de acudir hasta Roma ni más ni menos para ser vasallos del papado, hasta que en 1204 el Papa Inocencio III, si no recuerdo mal, cuando va Pedro II hasta Roma, lo corona él personalmente. Hay leyendas sobre esa coronación, y un año más tarde otorga una bula. No hace falta venir hasta Roma, sino que puede ser coronado en la Catedral de Zaragoza, en la actual el templo de la SEO de Zaragoza, pero siempre con una condición: la corona hay que pedirla al papado. Entendemos esto, como hemos justificado en otros momentos de estas conversaciones que tenemos, en que el Papa se consideraba el dueño de administrar. Entonces Jaime I no pidió la corona, no se coronó nunca. Yo creo que en los primeros momentos Pedro, el nuevo monarca Pedro III, estuvo dilucidando si era mejor pedir la corona al papado, no pedirla, no coronarse, y de ahí que surgieran unos meses en que se decidió a dar ese paso. Al final se dio y fue coronado. Bueno, Zurita también lo cuenta, y cuenta el por qué. Vamos a escucharlo. Concede el Papa a los de Aragón que se coronen en Zaragoza con especial mandamiento. Entonces fue concedido por el Papa Inocencio que cuando los reyes de Aragón quisiesen coronarse, pidiéndolo primero a la sede apostólica, de mandamiento especial fuesen coronados en la ciudad de Zaragoza por manos del arzobispo de Tarragona, prestando caución idónea de cumplir lo que se había por el rey don Pedro otorgado, concediendo que por la misma forma fuese celebrada la coronación de las reinas. También Bernardès Clots, en su crónica, que es contemporánea, hace una referencia a este asunto. De allí fue a Zaragoza, y llamados a cortes los aragoneses, haciendo en ellos mercedes a todos, se coronó por rey de Aragón.
y otro día recibió la corona doña Constanza, su mujer, de mano del obispo de Zaragoza, que para esto cantó misa solemne en la iglesia mayor. Después, el rey acompañado a la reina paseó por la ciudad y apeados en palacio pasaron aquel día y otros 8 que duraron las cortes con gran regocijo y fiestas. Anabel, ¿por qué Zurita habla del arzobispo de Tarragona y de Esclot del obispo de Zaragoza? Menciona obispo. Pues mira, es que Zaragoza no era todavía arzobispo. Hay que esperar a 1318 para que se decrete que Zaragoza es sede, se considera que Zaragoza sea declarada sede arzobispal y por lo tanto, si fue coronado aquí y no se llamó al arzobispo de Tarragona, que era el que teóricamente tenía que haber venido, era efectivamente obispo tan solamente de Zaragoza. Si se pidió al de Tarragona que acudiera a la ciudad de Zaragoza, porque es el primer monarca que se corona aquí, él y su mujer, entonces hubiera sido el arzobispo de Tarragona. Yo creo que Zurita fue consciente de que no podía tratarse de el arzobispo de Zaragoza y porque no existía hasta 1318, como hemos dicho, y por lo tanto cada uno dio su toque. No sabemos realmente, yo no recuerdo exactamente quién coronó, simplemente que fue coronado y al día siguiente, a las horas después, fue coronada ella. Por cierto, ella es la primera reina de Aragón que aparece con el título de reina coronada. No todas las reinas de Aragón lo fueron, Si tenemos ocasión de ir profundizando en otras que vendrán más tarde, algunas sí lo fueron, unas 5 aproximadamente de la dinastía que estamos mencionando de los Aragón. Ella fue la primera y entonces era ya reina de Sicilia. Estamos en 1276. A ver, era la única heredera, pero no habíamos tomado posesión tenía que venir cuando Sicilia prácticamente nos pide ayuda, la rebelión siciliana. Lo que sí que estábamos haciendo aquí era, que eso podía empezar a cambiar la decisión del rey, estábamos empezando a coger a cantidad de sicilianos cansados de los Anjou por su gobierno en la isla y que Pedro III se rodeó absolutamente de familias italianas de enorme importancia para Aragón. Bueno, pues yo no sé si en la época habría o no luna de miel, pero lo cierto es que no estaban las cosas como para hacer un crucero por el Mediterráneo. No. Se lo vamos a contar ahora. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Porque mientras se celebraba esta boda en Montpellier, en el Mediterráneo, muertos Manfredo y Conradino, los Anjou ocuparon Sicilia, pero nunca fueron bien admitidos por los habitantes de la isla. Y aquí, Anabel, entra en escena un personaje del que volveremos a hablar más adelante, Juan de la Prócida, del que, atención, habló incluso Petrarca. Pero se levantó un gran hombre, el famoso Giovanni da Procida, el cual, no temiendo la famosa diadema de Carlos y consciente de la gran ofensa y atreviéndose a cosas mayores si hubiera sido posible, arrebató Sicilia al rey. Y este es el ruido que podría haber en las calles porque a pesar de la expulsión de los franceses de la isla, los sicilianos necesitaban apoyos exteriores para enfrentarse a su adversario. Buscaron primero el apoyo de la Santa Sede, pero el Papa Martín IV, ferviente defensor de los angevinos, evidentemente se negó a apoyar a los rebeldes que miraron entonces hacia Aragón. Y Pedro, Anabel, ¿estaba preparado? A ver, yo creo que sí. Quiero decir, estaba perfectamente informado por parte de esos exiliados que había acogido en la corte y donde desarrollaron algunos de ellos carreras realmente muy importantes, y nos vamos a encontrar con que, la impresión que da una campaña previa hacia las aguas de Túnez era una especie de decir, meto galeras, preparo el equipamiento y a partir de aquí acudiré a Sicilia en cualquier momento. Era una maniobra de distracción. Había que esperar precisamente, los Anjou no habían sido bien recibidos en Sicilia, no eran queridos, eran totalmente güelfos en el sentido de defensa del Papa, gobernaron despóticamente y había que esperar algún acontecimiento que produjera la sublevación de la isla, y con esa excusa, alegando además derechos matrimoniales, con Constanza podría el rey intervenir en Sicilia. Porque además, y esto es lo importante, como dice
dice Muntaner, al final Sicilia era nuestra, porque Constanza era la heredera legítima. Es verdad que el reino de Sicilia debe ser de la reina nuestra esposa, y después de nuestros hijos, y nos disgustan mucho vuestros apuros. Pues tal vez Pedro III esperaba estratégicamente con sus barcos cerca de Túnez, cuando los varones de la isla le ofrecieron al rey aragonés la corona y le suplicaron que fuera a tomar posesión del reino. Había dos cuestiones a tener en cuenta, lo que les estamos contando, que Constanza tenía derecho al trono, y la realidad es que Pedro de Aragón era el único que tenía la fuerza para devolver la libertad a los sicilianos y librarlos del tirano Carlos de Anjou. Así lo cuenta Bernard Desclot. Llegaron los embajadores de Sicilia ofreciendo en nombre de toda ella la corona y reino que de derecho era suyo y de sus hijos, prometiendo cuánto tesoro y municiones fuesen menester para resistir a Carlos su enemigo, y por tanto deseaba saber si el ofrecimiento de los embajadores fue verdadero y si perseveraban en el propio intento y parecer. Pedro desembarcó en Trapani el 28 de agosto, al día siguiente entró en Palermo y pocos días después, el 8 de septiembre, el obispo de Cefalú le coronaba como rey de Sicilia. A 3 días que hubo llegado, siendo juntos los síndicos de las ciudades y lugares principales del reino, le recibieron y juraron por rey y señor de Sicilia, sin otra solemnidad de coronación, porque el arzobispo de Palermo y el de Monreal, que era monje de San Benito y eran ambos franceses, se habían ausentado para la corte romana. Entonces tomó título de rey de Aragón y Sicilia y dejó los otros títulos de su ditado. Anabel, esto no implica en ningún caso que Pedro llegara, se hiciera rey de Sicilia y todo fuera bonito y alegre y primaveral. A ver, no, ni mucho menos. A ver, nos hemos olvidado un poco de un acontecimiento trascendental, que son las vísperas sicilianas. Lo digo porque fue la rebelión y me gustaría incluso profundizar un poquito más sobre esta revolución. Pero una vez conseguida la masacre que se hizo sobre los franceses por parte de los sicilianos, yo creo que Sicilia hubiera preferido, antes que acudir al rey de Aragón, ser una isla con un gobierno independiente. No podía ser, necesitaba aliados como fuera, y Sicilia, bueno, pues recordó que Constanza era la representante oficial de la dinastía que habían tenido, y que al estar casada con Pedro acude precisamente a defensa. Pero había preparativos. ¿Qué fueron las vísperas sicilianas? ¿Qué fueron las vísperas sicilianas? Hay varias versiones de esas vísperas sicilianas. Primero que lo que se suele contar habitualmente es que el día de Pascua, unos días de la Semana Santa de 1282, los soldados franceses, borrachos absolutamente, se sobrepasaron con una joven dama siciliana, y ya sabes la fama que tienen los sicilianos, como para que le pongan a mi mujer la mano encima, unos borrachos extranjeros o usurpadores, etcétera. Y a la vez sonaban las campanas para llamar a la oración vespertina, y entonces, bueno, como un solo hombre, la gente en Palermo se levantó. Otros dicen que no, que estaba absolutamente preparado el acontecimiento, que la señal para levantarse contra los franceses iba a ser precisamente el toque de campanas. Es decir, por un lado o por otro, tenemos que tener en cuenta que se levantó. Y a partir de allí se sumó, fue la capital, Palermo. Después, en horas se extendió a Trapani. Más tarde pasó a las distintas poblaciones. Solo faltaba el este de la isla, la ciudad de Messina, es decir, Siracusa, toda esa zona donde estaban atacadas las tropas de los franceses. Al final sí se sumaron, fueron vencidas, y a partir de allí es cuando Pedro III podrá desembarcar en esa campaña que hace por la isla de Sicilia, alegando los derechos de su mujer. Porque estas vísperas sicilianas fueron una auténtica masacre de franceses. Total, la población estaba muy harta. Hay una figura por ahí, que Juan de Prócida, que nos lo encontramos con que
bueno, pues se habían ocupado las haciendas de los personajes más importantes de Sicilia, habían ocupado la casa, violado a su hija. Es que el comportamiento francés fue así en esta época, como en cualquier guerra también, por otro lado. Entonces se le tenían ganas a los franceses y bueno, pues fue la chispa que encendió la mecha y se acordaron de alguien que les podía defender, que era la figura de Pedro III de Aragón. Claro, porque Pedro lo tenía todo, ¿no? Era el marido de una heredera, era enemigo de los franceses, sí. Encarnaba un poco el papel del héroe salvador. Sí, yo creo que, ya te digo, si hubiera podido hacerse una especie de, entre comillas, república siciliana, se hubiera hecho ante la inmensidad y la potencia francesa. Necesitaron ayuda y fue cuando ese ofrecimiento, porque vinieron aquí precisamente los Prócida, los Lancia y demás, a ofrecer esa corona al rey aragonés. Bueno, y aquí vamos a recordar una frase que se le atribuye a Roger de Lauria. Vamos a escucharla primero y luego nos contarás quién es este señor que también entronca con otros protagonistas de nuestra historia. Señor, no solo no pienso que galera u otro bajel intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragón, ni tampoco galera o leño, sino que no creo que pez alguno intente alzarse sobre el mar si no lleva el sello con la enseña del rey de Aragón en la cola para mostrar el salvoconducto del rey aragonés. Me encanta esta descripción, sí. Es de lo más, hasta los peces en el Mediterráneo tenían que llevar las barras del rey de Aragón, como muy bien dice. Se atribuyen estas palabras a Roger de Lauria. Es una de esas familias sicilianas que vino aquí, se instaló aquí bajo la protección, era hijo de Bela D'Amico, la gran mujer que estuvo siempre detrás de la reina Constanza y bueno, se movió siempre en el círculo real. Le nombró Pedro III almirante. Nos vamos a encontrar con una figura que no solamente hizo campañas militares, sino que, bueno, pues podemos mencionar que conquistó islas como Malta, por ejemplo, otra pequeña islita también en el centro del Mediterráneo, que expansionó las barras de Aragón hacia tierras en el lateral de Túnez, la isla de Hierba, y es una figura importantísima. Pero es que ya te digo, es una exageración lo que dice, pero esas barras en los lomos de los peces del Mediterráneo me resulta tremendamente gráfica. Sí, ya éramos una potencia del Mediterráneo. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Bueno, pues vamos a volver a nuestra protagonista Constanza, porque entre las mujeres de la Casa Real de Aragón que aparecen en la crónica de Bernard Desclot, titulada originalmente en castellano El libro del rey Pedro de Aragón y de sus antecesores pasados, la mejor valorada sin duda es Constanza. ¿Cómo era la relación real entre Pedro y Constanza? Pues queremos creer que el rey amaba y valoraba a su esposa, porque tras el desembarco y el control inicial de la isla, el soberano encomendó a Juan de la Prócida y a Conrado Lancia que fueran a buscar a la reina y a los infantes sus hijos. A la llegada de estos, en la primavera de 1283, hubo demostraciones de júbilo al ver a Constanza con los 3 infantes, Jaime, Federico y Violante, llegar a la isla. Poco después, a mediados de abril, llegó la reina doña Constanza, mujer del rey de Trápana, con sus 2 hijos, don Jaime y don Fadrique, y una hija, dejando en Cataluña al mayor, llamado don Alonso, y a don Pedro, menor de todos. Fue recibida con grandes fiestas y regocijos como señora natural y heredera del reino de Sicilia, siendo nieta del emperador Federico, tan por extremo amado de los sicilianos. De Trápana fue por tierra a Mesina, donde llegó a los postreros de abril con gran contento del rey y de su corte. Pues el rey estuvo muy contento, pero no estuvo demasiado tiempo en Sicilia, sino que dejó a cargo del gobierno a su hijo Jaime y a la propia Constanza, y esto es muy importante, Anabel, para embarcarse en una nueva aventura que vamos a contar ahora, el desafío de Burdeos, pero sí que yo querría incidir en que Constanza se queda al frente. Sí, Constanza es el símbolo de la continuidad de su familia en Sicilia. No convenía en esos momentos. Fíjate tú, si viene en algún barco la figura de Constanza y la presa el barco los Anjou, por ejemplo, claro. Podríamos ahí tener un problema realmente importante. Pedro III, después de la ocupación de Sicilia, le cayeron sentencias eclesiásticas por todos los lados. Es decir, fue excomulgado. Un rey excomulgado es muy problemático en la época, no tiene por qué ser obedecido.
se declaró que la propiedad del Reino de Aragón era de otras personas, que ahora no ven a caso. Teníamos una posible invasión francesa por el Pirineo hacia Cataluña o desde Navarra hacia tierras aragonesas. La situación era muy problemática. Convenía que se volviera y dejar allí el símbolo de Sicilia, que era ella y varios infantes, 2 masculinos y uno femenino, que se quedaron con ella. Bueno, y si tenemos poco drama, pues aquí seguimos sumando capítulos a esta historia tan apasionante y nos encontramos nada más y nada menos que con un duelo, con un desafío. Pues a todos los frentes que Pedro III tenía abiertos se sumó una nueva aventura, nada menos que un duelo, el conocido como Desafío de Burdeos, que era, Anabel, un duelo entre caballeros como los que hemos visto en las películas. Pero totalmente. Es que hay que imaginarse la escena de pensar en cuando se empieza a organizar en esas banderolas que se ponían en los campamentos de los caballeros, afilando las espadas, etcétera. Eso de las películas de Hollywood de sábados por la tarde, en parte sí, porque se iban a batir. Fue un desafío que hizo Carlos I de Anjou, y que se decide hacer en una ciudad, y no es, quiero decir que no es casual que se elija esa ciudad, es la población de Burdeos. Claro, tú has dicho antes la ciudad inglesa, perteneciente a los ingleses, y es que es verdad, se nos suele olvidar, siempre pensamos en Inglaterra y en Gran Bretaña y demás, en la zona del mar, en las islas, pero en aquella época Inglaterra era dueña de toda esa fachada atlántica de Francia, y entre Bayona, por ejemplo, Burdeos, por ejemplo, y ahí se acudió a decidir que esa población sería absolutamente neutral mientras se desarrollaba el acontecimiento, y hasta allí tenían que acudir, con un centenar de caballeros. Claro, acudir de incógnitos y demás era problemático. Carlos no se movió de Nápoles, pero Pedro III, con una cierta estratagema, sí que consiguió acercarse hasta la ciudad y decir: soy yo, estoy aquí. Bueno, pues este duelo, el que Carlos de Anjou le propone a Pedro de Aragón, un duelo entre caballeros, tendría que tener en el lugar, como bien dices, Anabel, en Burdeos. Bernard Desclot registró cuáles eran las normas, por así decirlo, de esta confrontación. Primeramente, que la batalla y desafío se ejecutase en Burdeos, ciudad del rey de Inglaterra, o su procurador, percebido en tal forma que pudiese asegurar el campo y las personas que allá fuesen. Que los reyes de Aragón y de Nápoles se hallasen en el campo dicho al primer día del mes de junio siguiente, jornada señalada para la batalla, y el que faltase se tuviese desde aquel día y fuese tenido por falso, desleal, cobarde y fermentido, sin poder estimar por rey ni traer guión ni sello, ni andar a caballo ni entre caballeros, que ninguno de ellos mandase, procurase, ni consintiese cosa que impidiese la batalla, y haciéndolo quedase por perjuro y falto de fe. Pues esas eran las normas. Lo que quería Carlos de Anjou es que Pedro de Aragón acudiera a Burdeos a batirse a duelo con él. Pedro era muy listo y no veía nada claro esto. Hombre, es que es como para no verlo, no se fiaba, lógicamente. Y entonces lo que decide es engañar a las posibles personas que comparecían allí, y una vez en la ciudad de Burdeos decir: señores, aquí estoy yo he venido, yo he cumplido. Fíjate, me demuestra estos desafíos que había, la creencia tan arraigada en aquella época de que Dios haría vencer a la persona que consideraba más justa y demás. Pero Pedro III va a decidir camuflarse para pasar el Pirineo. Había una persona que estaba, llamémosle un tratante de ganado, que estaba acostumbrado a cruzar los Pirineos, ese Domingo de la Figuera,
apellido que todavía sigue existiendo aquí en Aragón, y que bueno, pues van a cambiar indumentarias y demás, y va a aparecer Pedro III en la ciudad de Burdeos vestido como un criado, como un tratante de animales, etcétera. Y una vez que llegó allí, dijo que venga aquí la autoridad correspondiente, un notario, que reconozca que yo estoy aquí y que a ver qué pasa con el de Nápoles. Claro, porque mientras Carlos de Anjou había preparado gente para apresar a Pedro de Aragón, sí, y darle muerte. Es decir, él se había quedado tranquilamente en París o donde estuviera y había mandado gente a que apresara a Pedro de Aragón. Pedro entra escondido, pide que vaya a un notario, el notario certifica que el rey de Aragón ha acudido al duelo y al final el cobarde es el francés. Es que cobarde, más que cobarde, pensó, este otro no se planteará al llegar allí en una ciudad, aunque se declarara en aquellos momentos Burdeos como neutral, tiene que cruzar todo, al fin y al cabo los Anjou también eran de origen francés, tenía que preparar toda una infraestructura, y entonces dijo, este no acudirá, y por lo tanto, bueno, pues ahí se quedaron las cosas. Pero Pedro III acudió. Bueno, pues de esta forma sorprendente el desafío no llegó a consumarse, pero los cronistas evidentemente lo contaron con todo detalle y cada uno de ellos lo adornó de una forma distinta. Pero es muy interesante que en el archivo de la Corona de Aragón hay una carta que Pedro III escribió sobre el asunto a Pedro de Aybar. Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragón y de Sicilia, a su dilecto Pedro de Aybar, salud y dilección. Bien creemos que habéis tenido conocimiento de que se ha asignado el próximo día 1 de junio para la batalla que se debe hacer entre nos, con 100 caballeros nuestros, y el rey Carlos, con 100 caballeros suyos, bajo la autoridad del rey de Inglaterra. Así os rogamos tanto como podemos, por honor nuestro, vuestro y de todo el reino, que vos estéis ese día en Burdeos con aquel mejor arreglo de caballos y guarniciones que podáis conseguir. Además, por la brevedad del plazo y por precaución frente a los enemigos que, como sabéis, tenemos en aquellas partes de Gascuña, no nos atrevemos a revelar el camino por el que iremos, ni tampoco nos parece que debamos ir juntos con el fin de que aquel día no puedan retener nuestra persona y que al menos si una parte de la compañía es retenida, la otra no lo sea. Por tanto, os rogamos que tan pronto como podáis vayáis a Burdeos por aquel camino que os parezca mejor, de forma que estéis aquel día. Estamos seguros de que más allá de que nos sentiremos siempre muy obligados, se os satisfarán los gastos y daños que sufráis, de tal manera que os tendréis por pagado. Hecha en Trapani el 1 de mayo del año del Señor de 1283. Esta carta que está en el archivo de la Corona de Aragón, Anabel, es maravillosa porque cuenta toda la trama de este engaño. Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que la ventaja que tienen los documentos, lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, es que constatan hechos. Las crónicas pueden elucubrar, adornar, falsear, etcétera. Pero el documento, cuando él menciona toda la estrategia que va a seguir, cómo no se va a dar identificado, cómo deben pasar, etcétera, esta carta escrita a un noble como Pedro de Aybar, es realmente, quiero decir, una prueba fehaciente de la intención que tenía el rey de presentarse en Burdeos como fuera, defender su honor, en fin, es real. Bueno, pues la astucia y el valor de Pedro de Aragón vencieron en este duelo que no llegó a celebrarse por el engaño y la cobardía, insisto, del francés, pero a pesar de todo, las vísperas sicilianas y la llegada de Pedro III al trono de Sicilia desencadenaron graves acontecimientos internos y también externos para la Corona de Aragón, porque además de esas incursiones francesas en Aragón, a través de Navarra o Cataluña que nos contabas, Anabel, también los nobles aragoneses generaban problemas. A ver, los nobles aragoneses, que siempre habían querido ver reforzada su posición, que ya habían tenido graves enfrentamientos con Jaime I, aprovecharon la situación de debilidad del rey. Es decir, un rey excomulgado, un rey, en fin, con graves problemas en el exterior, no reconocido por la dinastía francesa de los Anjou. Entonces vamos a aprovechar un reino que podía ser invadido por toda la zona del Pirineo, desde Navarra, y como te digo, podían entrar perfectamente. ¿Qué distancia hay entre Tudela y Tarazona? 20 kilómetros. Y eran dos reinos diferentes, y entonces era una situación muy problemática, y tiraron del carro y consiguieron que el rey firmara el privilegio general, que es nuestra carta magna prácticamente.
Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Pues Pedro marchó a Burdeos, luego volvió aquí a Aragón y Constanza gobernó el reino que había pertenecido a sus familiares ayudada por un consejo de nobles. No fue fácil, ella estaba sola, sin el apoyo de su marido ausente, tuvo que defender con gran esfuerzo el reino que un día debería pertenecer a uno de sus hijos y lo hizo, al menos así lo escribió Zurita. Después de ser partido el rey don Pedro de la isla de Sicilia, los capitanes que dejó para defensa de la tierra y de los lugares que estaban en su obediencia en la provincia de Calabria, atendían con gran providencia y solicitud a proveer todas las cosas y negocios que ocurrían con extrema diligencia y cuidando de la reina, que en todos los casos que se ofrecían de importancia asistía en el consejo y con ánimo varonil prevenía todas las dificultades que se podían ofrecer. Anabel Constanza no solo fue consejera, sino que además tuvo iniciativas propias en la defensa de su reino. Sí. A ver, esta mujer intentó acudir en algunos momentos, aunque sea un poquito más tarde, a defender sus derechos ante el papado, que era contraria a su familia y a sus hijos. Esta mujer soportó tensiones en la isla de Sicilia. Esta mujer aglutinó, que se marchó con 2 niños pequeños. El mayor se quedó aquí en la corona, en la parte peninsular, porque al ser heredero no podía estar por ahí expuesto, pero ella se fue con 2 de sus hijos, el infante Jaime y el infante Federico, además de la niña que has mencionado antes, la infanta Violante, pero es que consiguió asegurarles el reino de Sicilia para los 2. Es decir, cuando los acontecimientos ya se desbordaron y murió el de aquí, Jaime fue una época rey de los 2 territorios y al final se sentó en la corona de Aragón, consiguió dejar a otro de los hijos. Esta mujer se movió mucho en defensa de su reino y de su familia. Y se movió sola porque los esposos ya no volverían a verse. Pedro murió, no volvieron a encontrarse y en su testamento dispuso que sus restos recibieran sepultura en el monasterio cisterciense de Santes Creus y se convirtió así en el primer monarca aragonés que eligió este lugar. Anabel, y es muy curioso porque los restos y la investigación arqueológica nos han podido dar una imagen de cómo sería Pedro III. Pues la verdad es que sí, es que la tumba estaba sin profanar. Fíjate que las tumbas a lo largo de los acontecimientos de guerras carlistas en el siglo XIX, guerra civil española, etcétera, en fin, todas esas cosas que hemos tenido, esos pasados militarizados, han alterado muchas veces las tumbas reales, pero en este caso no pudieron profanarla. Pedro III eligió la tumba tras morir por Villafranca del Penedès, yendo hacia Barcelona. Bueno, pues eligió el monasterio de Santes Creus. Ahí solo hay enterrados 2 monarcas aragoneses, el Pedro III y más tarde su hijo Jaime II. Es por lo tanto un panteón de reyes aragoneses y hace unos años, no te estoy hablando de hace muchos, ahora unos 15 años aproximadamente, se pudo entrar en la tumba. No había sido profanada, está enterrado en una bañera de pórfido, que eran habituales en el mundo romano mediterráneo. Y bueno, pues se pudieron hacer algunos estudios. Sabemos que medía más de 1,75. Para la época era muy alto. Recordemos de quién era hijo, de Jaime I, que ya pasaba por el más bello príncipe de la cristiandad. Tenía detalles de coquetería, es decir, se teñía. Aparecía un pigmento en el cual bueno, pues sabemos que se tenía, no sabemos si la barba exactamente, el pelo y demás, y se pueden hacer estudios genéticos. Sabemos que le gustaba mucho comer carne, sí, porque también tenía una dieta importante, había tenido una dieta importante en carne. Lo digo porque el campesino tomaba algo de carne, pero no esas
pedazos de piezas tan notables. Tenía sarro en los dientes, y en bastante cantidad. Quiero decir que nos adentra un poquito más en aspectos más personales de los reyes. Ha sido un hallazgo y un estudio realmente muy bueno. Muy bonito. A la muerte de Pedro III, su hijo mayor Alfonso le sucedió en los reinos peninsulares de la Corona de Aragón, y Jaime el II fue proclamado rey de Sicilia ese mismo año, acatando así el testamento de su padre. Pero las cosas no tardarían en complicarse entre ellos de nuevo por la inquina del Papa. Lo contaremos en los próximos capítulos, pero Ramón Montaner nos da también una clave de qué pasó mientras con Constanza. Mi señora la reina partió de Sicilia con 10 galeras y se fue en peregrinación a Roma. Y cuando estuvo en Roma, el Papa la recibió con mucho honor y le concedió todo cuanto ella le pidió. Y estuvo allí, y todos los días iba a ganar las indulgencias. Ya aquella señora era la mejor cristiana que se conociera en el mundo en aquellos tiempos. Pues Anabel, esto es un carácter, porque después de todas las broncas con Roma y con el Papa, coge ella y cuando tiene ya a los hijos colocados en los reinos, dice, yo me retiro en Roma. Sí. Con 10 galeras, nada menos. Sí. Tuvo que viajar, etcétera. Él no acabó allí, porque años después acabó. Esta mujer se vino con su hijo Jaime II, la mandó traer. Era el preferido de todos los hijos. Acabó en un convento de Barcelona que hoy en día no existe, el convento de San Francisco, y a la larga, cuando ese convento en el siglo XIX desapareció, él estaba muy vinculado a ese convento de San Francisco, a la Casa Real. Acabó, sus restos mortales hoy en día están en la Catedral de Barcelona. Pero sí, intentó por todos los medios congraciarse con el Papa. Era una reina de la época cristiana, católica, y de repente que el Papa te excomulga a tu marido, que se dude de ti, etcétera, tenía que ser duro para estas personas que eran habitualmente creyentes. Constanza falleció en abril de 1302 y fue enterrada en el mismo convento donde habían transcurrido sus últimos años. Este fue destruido siglos después, por lo que sus restos se trasladaron a la Catedral de Barcelona, donde reposan desde entonces. Constanza no llegó a ver la paz de Caltabellota, firmada en agosto de 1302, que aseguraba una paz entre la Casa Real de Aragón y la Casa de Anjou durante un tiempo. Había fallecido, como les contamos, en abril de ese mismo año. Dante, en la Divina Comedia, la situó en el purgatorio y la ensalzó como la buena Constanza. La Iglesia Católica la considera beata. Ella fue muy importante para nuestra historia, tuvo un largo y fructífero matrimonio con Pedro III, pero esto no implica que Pedro no tuviera una vida fuera de ese matrimonio, Anabel. Intensa vida, la verdad, que tuvo fuera. Fíjate que cuando sale él para venir a acudir a Burdeos y demás, ya nunca más volvieron a verse. Y sabemos que los nacimientos por parte de Pedro, el engendrar y descendencia, fue algo realmente habitual. Él murió en 1285, ella duró hasta 1302, son años que vivió ya sola y sin los engaños del marido. Bueno, pues de lo que ocurrió dentro y fuera de las alcobas conyugales hablaremos en el próximo podcast de Reinas, Damas y Señoras. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón.